y un vaso de agua. Esta presentación está colgada para que lo vean. Ahorita lo voy a hacer porque no la tenía como la habían tratado, pero también me lo voy a hacer en la otra plataforma para que lo puedan ver. Estamos haciendo un trabajo muy
y no tenemos una relación. Entonces ahorita se debe entender por completo. Elvira Eduardo Montaner, Contrata Mundial. Te conocemos, mami. Ya que para la cultura no se aplica es suficiente para la comunicación. Pues, para la universidad, no es seguro. Es un... ¿Como cuánto crees que no está suficiente? Llévate que para 2 horas. Está bien. Entonces lo de la cultura lo programamos para otro día y realizamos la presentación. Entonces, si se desea una presentación, le voy a decir que esté al tanto para que la otra semana les podamos dar. Por lo menos la invitación para eso, ¿no? ¿Me escucha? Por favor, contestar por chat si me están escuchando para poder comenzar. Gracias, Néstor. Gracias, J. Fontana. Emilia, gracias por contestar. Gracias, Aira. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la sesión, a la segunda sesión de políticas públicas. Quiero comentarles que pues el licenciado Ramón Lam va a estar con ustedes en otra noche atendiendo de este modo. Quiero comentarles que tenemos preparada ya un trabajo para direccionar las peticiones. Yo considero que la otra semana estaríamos por darles las instrucciones de cómo se van a trabajar. Sin embargo, nos vamos a tener que conectar la otra semana para poderles dar una explicación aproximadamente como de 1 hora. Yo les agradecería que ustedes estuvieran al tanto porque pues ahí vamos a dar las instrucciones correspondientes. El objetivo es que en el mes de junio podamos hacer un taller, puede ser una mañana, un día completo, y nosotros les vamos dando las instrucciones en dónde se va a llevar a cabo. Seguramente va a ser en un hotel de la ciudad capital o en un hotel
Antigua Guatemala. Los gastos van a estar cubiertos por el diplomado, así de que ustedes no deben preocuparse por incurrir en gastos, porque pues les vamos a proporcionar el transporte y dependiendo de los que vengan de fuera, pues del interior del país, pues les vamos a cubrir el hotel. Así de que lo importante es que ese día nos podamos reunir y poder dialogar sobre los trabajos que ustedes consideran que pueden realizar. Así de que yo les agradecería porque en esa línea vamos a estar trabajando. Es importante que pues los que no vayan a presentar tesina, pues que de todas formas participen en este taller que se va a llevar a cabo en el mes de junio. Yo de todas formas pues les voy a agradecer que siempre estén a la espera, ¿verdad? Y también para darle las disculpas del caso porque hay 2 conferencias que no se han podido subir por efectos técnicos, pero estamos viendo de qué forma podemos recuperar. Así es de que de todas formas esperamos que ustedes en base a los documentos que hemos subido puedan hacer sus tareas y las puedan estar enviando. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues pueden enviarla a través del correo del diplomado de género. Ahí la licenciada Francisca García pues está atendiendo todas aquellas cuestiones y las inquietudes que ustedes tienen. No está por demás recordarles porque agradecemos todos aquellos pues, que ya hayan hecho su depósito en el mayo. Bien, entonces les dejo un minuto la palabra con el licenciado Ramón Lam para que pueda desarrollar este módulo correspondiente a políticas públicas. Muchas gracias. También la presentación para ver esto no es tan pobre. Bien, ¿me escucha para poder comenzar la clase? Por favor, contestar en el correo para poder empezar. Gracias, Eduardo. Gracias, Patricia. Todo ven la presentación sobre política y políticas públicas. Está en su pantalla. Contestar, por favor. Muy bien. Entonces la presentación sí está en su pantalla. Qué bueno, porque vamos a tratar un tema interesante sobre la diferencia entre política y políticas públicas para que tengan bien claro. La semana pasada tratamos de enfatizar algunos conceptos importantes de género y en esta tarde vamos a hablar de política pública para poder, digamos, de alguna manera pues, tener esos conceptos y que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder la próxima semana ya elaborar una media página del tema que ustedes quieran de alguna manera escribir. No se acuerdan que es una tesina y esa tesina tiene que tener alguna fortaleza teórica y conceptual y algunos ejemplos para que de alguna manera esta tesina tenga rigurosidad desde el punto de vista científico. Eso es interesante que lo tengan bien claro. Todas aquellas personas que quieran tener créditos académicos en este diplomado.
Hay que recordar que hay una parte de ustedes que simplemente va a tener un diploma de participación sobre las escuchas y que de alguna manera no tienen la rigurosidad de entregar tareas. Solo 5 personas han entregado tareas de la semana pasada. Por favor, todas aquellas personas que les falte por entregar, por favor háganlo lo más rápido posible. Ahí se acuerdan que nos faltan 2 presentaciones que ustedes tienen que leer adicional y ahí en esas 2 presentaciones de la parte de género ahí también hay tareas. Entonces, por favor, ahí la revisan, estas otras 2 presentaciones que les dejé la semana pasada y que ustedes las deben de leer. Entonces, por favor, necesito que eso lo entreguen dentro de los próximos 15 días antes de la siguiente clase. Vamos a hablar un poco de políticas públicas. Ustedes tienen ahí los conceptos fundamentales. ¿Qué es política pública? Referimos 2 cosas fundamentales. La política se refiere al juego y lucha de poder, considerándose para ello todas las actividades que comúnmente ocurren día a día. Ahí se acuerdan que el ejemplo más importante es el debate en el Congreso de la República. Ahí básicamente se discute la política, ¿sí? Y en cada partido político también sus fundamentos también renacen de una política del quehacer de cada uno de los integrantes del partido. Hay que tener cuidado con este concepto. También decimos de alguna forma que la participación en las elecciones presidenciales, las elecciones regionales, las elecciones de dirigentes sindicales, todo esto, la votación en el Congreso, básicamente eso es lo que nosotros comúnmente llamamos política. ¿Qué son políticas públicas? Son las decisiones democráticas ejercidas a través de los y los gobernantes que ostentan el poder para solucionar los grandes problemas y demandas de la población. Cumplir con las aspiraciones colectivas, tienen su base en los principios constitucionales y en los derechos humanos y las obligaciones que estos comprenden. Estas deben de estar sustentadas en evidencia técnica y científica y deben ser legitimadas por el pueblo mediante su participación y aceptación. Dichas decisiones también involucran al sector privado. Y aquí vale la pena discutir 2 puntos que son muy importantes en las políticas públicas en Guatemala. 1, la participación de la Secretaría de Planificación Económica en todo esto es vital. Y 2, la participación del Congreso de la República. Nosotros queremos de alguna manera establecer qué políticas públicas hay para el 2014. ¿Dónde las ubicamos? ¿Dónde las vemos? ¿Dónde están transparentadas de alguna manera? Y eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Y esto está en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Guatemala. Y eso está constituido básicamente a través de la aprobación por parte del Congreso de la República del presupuesto. Nosotros sabemos que el año 2014 no fue aprobado el presupuesto, sino que está en vigencia, entre comillas, el año 2013. Pero si queremos reflejar las políticas públicas del año 2013, ¿dónde están plasmadas? Por favor, ustedes tienen que entrar a la página web del Ministerio de Finanzas. En la esquina inferior está un ítem que se llama presupuesto aprobado, y ahí está el presupuesto aprobado del año 2013. Y tienen que entrar en una pestaña que se llama inversión. Y ahí están todas las políticas públicas que estarán implementándose para el año 2013, que fueron implementadas en el 2013 y que de alguna manera se le está dando un seguimiento en el año 2014. Pues eso es bien importante que ustedes de alguna manera se empapen de esa información, cuáles son las políticas públicas que están ahí inmersas y que de alguna manera ustedes manejen la información a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Es el ente que tiene, digamos, la potestad y el amarre financiero para que la política pública dé vida. Y eso es otra cosa que vale la pena discutir. ¿Será que sin dinero se pueden hacer políticas públicas? Es muy difícil. El presupuesto general de la nación tiene que tener de alguna manera un reflejo en las políticas públicas. Todo lo que se vaya a gastar, todos los impuestos que pagan los guatemaltecos tienen un reflejo en una política pública. Nosotros vemos que en los últimos 2 años de gobierno las políticas públicas han sido enfocadas a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Hay políticas interesantes a partir del año del gobernante anterior y este gobierno. Ayudar a las personas con de alguna manera gastos sociales
Es interesante, es una primera fase. Nuestro pueblo necesita mucho de los recursos que ahí se están de alguna manera definiendo para este tipo de parte de la sociedad que lo necesita. Y bueno, es una primera versión de lo que hay que hacer. Es interesante distinguir eso. Por eso es importante, entre comillas, el pago de los impuestos. Ojo. Yo pongo un ejemplo bien claro. A veces uno cuando paga el diezmo en las iglesias no importa quién se hace rico, si el pastor o quién más. Lo importante es que yo estoy pagando, digamos, esa parte espiritual que me corresponde a través del diezmo. Y lo mismo tenemos que hacer con las políticas públicas aquí en la tierra. O sea, de alguna manera tenemos que pagar los impuestos que la ley nos indica que hay que pagar. Entonces, no me importa si cada 4 años hacemos más rico a alguien, no nos interesa este punto de vista. Lo que nos interesa es que existen leyes las cuales hay que cumplir. Y si nosotros las estamos cumpliendo, pues el beneplácito va a ser para la mayoría de los guatemaltecos. Ahora, que no llegue estos recursos a la gente que los necesita, y es otra forma de ver las cosas. Es por eso que nosotros tenemos una forma de poder elegir el voto. A través del voto podemos hacer muchas cosas. Reintegrar o no reintegrar esa forma de establecer una política pública hacia dónde va. Nosotros tenemos, digamos, nuestra arma fundamental, que es el voto. Por eso, en Guatemala no se ha podido repetir un partido político. Entonces, de alguna manera, eso es interesante y que de alguna manera nos da la libertad de poder elegir cada 4 años. Noemí, está así, ¿ya se escucha bien o no se escucha bien? Parece que escuchas por partes. Contéstame si de alguna manera ya se restableció el sonido concreto. Gracias, Noemí. Entonces, de alguna manera es interesante ver esto y que ustedes lo puedan plasmar en lo que están viendo en la presentación. Podemos definir también que si existe alguna relación entre la política y la política pública. Pues básicamente ahí hay 2 opciones interesantes, la primera y la segunda, de definir qué es política y qué no es política pública. Podemos definir que la política y la política pública son interdependientes y complementarias. Ahí lo ponen en subrayado, por favor. Por un lado, sin política no hay política pública, ya que la política es el acto que permite comunicar y explicar las intenciones de la política pública. Y por otro lado, sin política pública, la política se convierte en simple demagogia, promesas y buenas intenciones, y que tengan cuidado con eso. Es muy fácil, hay una línea muy tenue entre qué es política, qué son buenas relaciones, buenas intenciones, qué es demagogia o no. Entonces, es importante establecer desde un principio esos criterios. En primer lugar, tenemos que mencionar una cosa. Al mencionar que sin política no hay política pública, queremos decir que la política es el acto de comunicación de los gobernantes y asesores con el pueblo y los actores sociales. De tal manera que el éxito de la implementación y resultados de la política pública dependerá de la sociedad. De alguna manera que ésta adquiera el compromiso, que participe activamente en el desarrollo de la política. La población será la que legitime la política pública, dándole a la misma el valor público que merece. Y eso de alguna manera es lo que ha pasado en los últimos 2 años de gobierno. Todos estos programas sociales han sido legitimizados por la población. Los espera, los mira, los necesita, es cierto, es dinero y de alguna manera es un poder de compra de las personas, pero se cumple esta primera fase de que es legítima. La sociedad lo pide, la sociedad, entre comillas, una parte interesante de la población está favorecida con este tipo de política. Y segundo, cuando nos referimos a que sin política pública no hay política, nos estamos refiriendo a que por tomar decisiones y soluciones a grandes problemas es preciso que las personas que toman decisiones consideren más allá de su razonamiento, experiencias e intereses personales o partidarios implementar o no una política. Deberán considerar los intereses y poderes regionales para conocerlos, comprenderlos, abordarlos. Deberán usar la información, la ciencia y la tecnología ofreciendo las mejores propuestas de solución a estos problemas. De lo contrario, estaremos frente a representantes que solamente ofrecen y engañan, ¿verdad? Y esto se denomina demagogia. Hay que tener cuidado con esta palabrita. Es decir, no existe una verdadera política, solo se plantean promesas, buenas intenciones y muchas veces engaños. Y aquí, pues, están las primeras fases de su tesis. Por favor, es importante enfatizarlas
¿en qué se debe basar? Se debe basar en problemas. Bien, tenemos que estar enfocados en los grandes problemas que de alguna manera están mermando a la sociedad en Guatemala. Hay que tener cuidado, hay que ver exactamente qué experiencia tienen ustedes en la solución de esos problemas, cuáles son las prioridades regionales de estos problemas, qué políticas o leyes están amarradas a este tipo de solución que ustedes tienen que implementar con sus políticas. Entonces, es importante que ustedes decidan bien, por favor, el problema. Vuelvo a insistir, no es un tema, es un problema a solucionar. Es un problema que ustedes, en la parte que ustedes están trabajando, desarrollándose, observan que pasa cotidianamente, que puede ser solucionado a través de una política pública. Y la idea es implementar la política pública. Vuelvo a insistir, yo estoy hablando de una parte muy importante que es género. En género podemos ver y un montón de políticas públicas que van atado a eso. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan bien claro este razonamiento para que puedan expresar de mejor forma su tesina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos me escuchan? ¿Vamos bien? Ya saben, por medio del chat pueden contestar si estamos bien. Ok, Vani Oliveros, Elvira, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué son las políticas públicas? Hay, digamos, 4 puntos muy importantes. 5. Un programa de acción de una autoridad dotada de poder político y con legitimidad gubernamental que afecta a un sector de la sociedad. Eso es política pública, por supuesto. También un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas. En un momento determinado, los ciudadanos o el gobierno propio consideran prioritarios. Sí, esto es bien interesante. Hay que recordar que cada 4 años estamos priorizando políticas públicas. En Guatemala, por desgracia, no tenemos un plan de largo plazo de políticas públicas. Tenemos de 4 años. Yo le llamaría mediano plazo. Cada 4 años hay un cambio. Pero hay que tener cuidado perfectamente qué es, digamos, alguna de las decisiones que estamos tomando en consideración como política pública y en un país como el nuestro. Sustentar las políticas públicas de largo plazo es tener a partidos políticos con un objetivo de nación bien claro, y lo cual no tenemos en este momento. Es importante poder llegar a ello, sí, es importante. Fíjate que sí, o sea, la política pública se refiere entonces a realizar la que realizan los partidos de turno en Guatemala y en estos momentos así es. Vuelvo a insistir, la única política pública que ha sobrevivido en el anterior gobierno y ha sido los programas sociales. Ya están dando, digamos, algún objetivo de largo plazo, ya tener 8 años un mismo tipo de política, aunque se llame diferente y se aplique diferente, no importa, el objetivo es ayudar a los más pobres, pero que es importante, y estamos. Es la única que ha sobrevivido, pero sí, cada 4 años vienen con nuevas políticas públicas que los partidos políticos creen que son prioritarias. Pero esto es importante, ese segundo ítem que es una política pública. También podemos definir que es un instrumento de construcción de opinión pública y de diálogo democrático. Es fundamental para la construcción de un clima democrático de discusión que facilite la articulación del Estado y el sistema político con los ciudadanos. También política pública es un flujo de información relativo a un objetivo político, ¿sí? Básicamente. Y una política es un curso de acción seleccionando que afecta significativamente a un gran número de personas, y una política pública es una política elaborada por el gobierno. ¿Ya? Eso es interesante para que ustedes razonen en sus 5 puntitos y que les dé vida, digamos, a su tesina que tienen ya ideada a ustedes en el corto plazo. Podemos seguir, hay más ítems en los cuales tenemos que poner atención. Una política pública es una práctica social y no es un evento singular o aislado, ocasionado por la necesidad de conciliar demandas conflictivas o establecer incrementos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas, pero encuentran irracional cooperar con otros. Es interesante este punto de vista, es una práctica social la política pública. También una política pública es transformaciones y convencimiento de alguna manera, ¿sí? Que hacen organizaciones gubernamentales de los recursos gubernamentales, de los recursos normativos, humanos, financieros y tecnológicos, con el fin de atender esa problemática.
Es cierto, de alguna manera hay algunas políticas, lo que sucede es que no tienen seguimiento por los gobernantes que toman el poder cada 4 años, por supuesto, y esto lo vemos discutiendo continuamente. Por eso llamarle política pública de largo plazo es muy difícil, todas son de mediano plazo, bien relativas, y a veces dentro del mismo periodo de gobierno estamos cambiando, ¿sí? Hambre cero, por ejemplo, comenzó con este gobierno, ¿sí? Sin embargo, tiene los fundamentos de políticas públicas del gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, un pilar fundamental para evitar el hambre cero son las transferencias condicionadas, ¿verdad? Siempre están, estarán y sirven de base para eso. Por eso es interesante que a través del voto, nosotros nos gusta o no nos gustan las políticas públicas de los gobiernos, para eso votamos cada 4 años. Y hemos visto y hemos castigado a los partidos políticos con el voto. No ha repetido un partido político en las últimas elecciones, más de 20 años, 24 años. Entonces es importante también establecer que eso, el poder del voto, es lo que nosotros de alguna forma es también que estamos portando las políticas públicas. Porque no creemos en ellas, porque le falta algo, porque no están dirigidas hacia un buen grupo social, porque si estuvieran dirigidas a un buen grupo social, con poder de voto, cada partido político podría ser elegido cada 4 años. Vean Arena en El Salvador, que estuvo por un buen periodo, después ahorita sí hay un cambio interesante, pero de alguna manera sí, con las políticas públicas establecidas por ese partido, pues logró 4 o 3 periodos consecutivos, y es interesante verlo así, ¿verdad? Se convierte en política pública cuando se incluyen los presupuestos anuales como la bolsa segura, exactamente. Básicamente así es. Se supone que una política pública debe estar atada al presupuesto. ¿De dónde salen los recursos para esta política pública? Salen del pago de los impuestos que hacemos todos los guatemaltecos. Lo único es que el gobierno debe priorizar el gasto. ¿Y en qué lo va a priorizar? Lo prioriza en políticas públicas. ¿Sí? Entonces, esta bolsa segura es algo muy importante del actual gobierno para realizar política pública. Es ayudar y darle dinero al que no tiene para poder tener capacidad de compra. ¿Qué es la capacidad de compra? Darle a la gente dinero y poder satisfacer sus necesidades comprando artículos de los que ellos necesiten. Y eso genera producción. ¿No se acuerdan? La gente que vende esos artículos tiene que producirlos. ¿Sí? Tiene que buscar quién le vaya a vender esos productos, y bueno, las empresas se van favorecidas por ese incremento, etcétera. Y hay una reactivación en la economía. Cada vez que la gente tiene dinero para gastar, ¿qué es lo que pasa? Las empresas tienen que invertir para volver a producir, porque hay demanda. Eso es lo interesante de todo esto. Una política pública encaminada a que la gente tenga dinero para gastar implica que la economía se acelere. ¿Por qué se acelere? Porque de alguna manera se acelera debido a que la gente tiene dinero para gastar. Si ese dinero es encaminado de alguna manera, se cumple ese círculo que ustedes están mencionando del dinero. Se cumple ese círculo. Y es interesante verlo así. Son parte del quehacer del gobierno, pues sí. Hay que recordar que la activación económica es lo más importante, no importa si es el sector privado o el sector público, claro. Es una decisión, vuelvo a insistir, genera política pública. También definimos actividades de las instituciones de gobierno actuando directa a través de agentes que van dirigidas a tener influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. También es interesante, ¿sí? Los mecanismos de comunicación también son interesantes, valga esta palabrita interesante porque digamos enfocar ciertos problemas y que la comunidad los escuche, los plantee a través de la comunicación, y eso es también una estrategia de política pública. Cursos de acción. Sí es cierto, claro, si no están asignados recursos financieros, hay políticas públicas que no van a poder salir a luz. Y eso es interesante, las opiniones que están ustedes, digamos, dejando en el chat. Vuelvo a insistir, hay políticas públicas que, y la mayoría de ellas son así, sin recursos financieros del Estado no tienen vida. Y esto es una de las patas cojas de la mesa. Siempre debemos de alguna manera, por eso es importante el pago de los tributos. Y vuelvo a insistir, no importa quiénes son los que de alguna manera establecen
a quiénes les vamos a entregar sus recursos financieros. Las políticas públicas son amplias. Por eso vuelvo a insistir que ustedes revisen en el Ministerio de Finanzas las posibles políticas públicas que el gobierno quiere implementar en este año. Claro, o sea, Eduardo de alguna manera tiene razón. La población a veces desconoce todo este tipo de cosas, ¿sí? Hasta que no están metidos en un diplomado, no ven la continuidad de las políticas públicas, pues sí. Es falta de comunicación, hay algunas cosas que se comunican, otras no, que de alguna manera tienen ese objetivo, ¿verdad? De que la población esté enterada o no lo esté. Eso también es una política pública, la comunicación que se tenga con el pueblo. Podemos decir también que los cursos de acción o flujos de información relativos a un objetivo público desarrollados por el sector con frecuente participación de la comunidad del sector privado también es lo que denominamos política pública. Podemos definir también que es el conjunto de decisiones su objetivo es la distribución de determinados bienes o recursos. En este proceso se encuentran en juego bienes o recursos que pueden afectar o perjudicar a determinados individuos y grupos. Eso también se pueden denominar como políticas públicas. ¿Cuáles son las características fundamentales de las políticas públicas? Ahí tenemos unos 8 ítems importantes. Ser representativas, corresponder a las tareas propias del gobierno, estar integradas con otras políticas, ser específicas, definir la responsabilidad del sector público, establecer los mecanismos que faciliten el seguimiento, propiciar una gestión adecuada, ser objeto de controles internos y permitir una fluida interacción comunicativa. Ven que hay un montón de características para que una política pública y un conjunto de información sea política pública debe de llenar ciertos requisitos. Estas son las características fundamentales de una política pública. ¿Ya? Muy difícil, y eso es lo que no se hace cada 4 años, es establecer los mecanismos que facilitan su seguimiento y evaluación. ¿Valió la pena gastarse 1.000 millones en una política pública? ¿Cuáles son los resultados? ¿A quiénes beneficiaron? ¿A quiénes beneficiamos, entre comillas, con haber gastado 1.000 millones de quetzales? En 4 años de gobierno, o cada 4 años gastamos 1.000 millones. ¿Será que la bolsa solidaria o la bolsa segura que está ahora de alguna manera ha mitigado el hambre en el lugar donde fue implementada? ¿Cuáles son los mecanismos de control que tiene el propio Estado para definir que ese gasto en ese tipo de política pública es bueno o es malo? Eso es lo que nos falta por hacer, eso es lo que nos falta por distinguir. ¿Cómo evaluamos el seguimiento de este tipo de políticas públicas? Es interesante darlo, es interesante plasmarlo. El gobierno debería de tener ese tipo de controles, y la comunicación que uno tenga al tener ese seguimiento, al tener los resultados, al tener los indicadores y dárselos a la sociedad, eso va a tener un reflejo muy importante para que todos estén, digamos, anuentes al pago de los impuestos. Y eso es así, si tenemos esos seguimientos, el gobierno tiene la comunicación interesante de esto, que bueno, ya nosotros vamos a estar cada vez más organizados, entre comillas, para poder establecer esto, ¿sí? Esta parte que acaban de poner es bastante interesante. No nos debería desmotivar si algún gobierno no hace nada y de todas maneras se gastan los recursos en otras cosas que no son políticas públicas. Vuelvo a insistir, el papel que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, y vale la pena discutir esa palabra que es ciudadanía. Yo soy ciudadano si ejerzo, digamos, y cumplo con las leyes de un país. Si a mí yo tengo que pagar impuestos de tal magnitud, que yo tengo un ingreso y yo gasto mis recursos en comida, etcétera, y tienen estos de alguna manera incorporados impuestos, ni modo, si yo soy ciudadano y vivo en un país para mejorar, lo tengo que hacer. Y no debe ser desmotivante. ¿Qué se necesita para el seguimiento y evaluación de una política pública? Instrumentos. ¿Qué instrumentos son los que yo necesito? Pues hay un gasto en política pública que son a través de indicadores. Yo voy a establecer una política y esa política inmediatamente de haberla establecido, digamos, el bono seguro, yo debo de implementar los mecanismos de seguimiento para ver si ese bono seguro
va a ser implementado correctamente. Y si la población de verdad va a disminuir la extrema pobreza en la cual se encuentra. Ahí se ponen esos programas van dirigidos a la extrema pobreza. Y debe de comunicarse perfectamente esos instrumentos de evaluación y decir, no grabar, no sé, de alguna forma, establecer un mecanismo de seguimiento de política pública en la cual se vea el beneficio de los recursos que nosotros los guatemaltecos hemos invertido en este tipo de política pública a través de los impuestos. Vuelvo a insistir, nosotros cuando pagamos impuestos hacemos una inversión en el país. No es un gasto, es una inversión a que otras personas o los gobernantes lo hagan chinche la plata, una forma coloquial de decirlo. A nosotros no nos debe interesar eso, entre comillas. Y debo decir, no nos debe interesar porque el objetivo de ser ciudadano, yo vivir en Guatemala, es cumplir con las leyes a las cuales estoy atado. Eso es importante. Ahí se acuerdan que el gobierno tiene un poder coercitivo con los impuestos. Y no, digamos, a nadie le gustaría estar un 24 de diciembre en la cárcel por no pagar impuestos, ¿sí? Y no estar con su familia y de alguna manera establecer que has evadido los impuestos. Hay que tener cuidado con eso. Pues simplemente hay que pagar lo justo, lo que realmente debo de pagar. ¿Se acuerdan que hay formas, de alguna manera, de establecer esos ingresos, los cuales están grabados por el fisco? Entonces, hay que hacerlo de alguna manera. Y transparentarlo para que la sociedad en la cual yo estoy inmerso tenga los satisfactores necesarios. A ningún, digamos, sector privado le va a interesar que la extrema pobreza salga adelante, porque ¿quién va a invertir en ello? El único que le interesa a través de las políticas públicas es al gobierno. Es interesante definirlo así y de alguna manera que ustedes tengan esta visión de por qué pagar impuestos. Es interesante dejarlo, ¿sí? Puede ser que a algunos les suene y a otros no les suena, pero básicamente yo soy ciudadano, quiero ejercer ciudadanía, debo de cumplir con la ley. Eso es lo más interesante de todo. ¿Qué características debe tener una, entre comillas, puedo insistir en esta palabrita, una buena política pública? Ahí tenemos 10 cosas que de alguna manera a algunos les va a sonar y a otros no, pero esto es la teoría, esto es lo que debe de cumplir una buena política. Tener fundamentación amplia y objetivos claros. Ojo con eso, con sus trabajos, ¿sí? Tener una orientación normativa a través de las leyes, ¿verdad? Expresan las preferencias ciudadanas. ¿A quién va dirigida la política? A los pobres, a los ricos, a los que no tienen tierra, etcétera. Tienen estimación de costos y alternativas de financiamiento. Es importante establecer eso. Tienen que conocer muy bien ustedes el presupuesto general de la nación para ver dónde implementar una política y qué alternativas tienen sobre darle vida o no a través del recurso financiero. Tienen que tener un elemento de coacción, ¿sí? Tienen estimación de costo y beneficio social, disponer de datos desagregados por sexo, ahí guiaba al género, etcétera, ¿no? Tomar en cuenta los diferentes grupos poblacionales los cuales están involucrados, el análisis de la territorialidad, tener tendencia multisectorial, a disponer de recursos económicos técnicos para hacerla viable a la política, ser flexible e innovadora y sostenible, capaz de superar la prueba en el tiempo. No sé si ven las diapositivas, si estamos bien o no estamos bien. ¿Todos están viendo esto? Gracias, Rani, Verónica, Néstor, Edwin, J. Pontaza, muchas gracias por contestar. Todos estamos bien entonces. Vale la pena discutir dos cositas sobre la parte teórica, ¿verdad? Esto a veces nos suena y a veces no nos suena a nosotros. Lo poco de vida política que tenemos desde los 18 años para acá, no sé si han tenido ustedes la oportunidad de ver una política pública con estas características, ¿verdad? Es difícil. Vuelvo a insistir, sobre los últimos 2 años de periodos políticos hemos visto una política pública que ha tenido, digamos, rigurosidad en cuanto a estos conceptos.
pero antes eran solo visibles para algunos, ¿sí? No para toda la ciudadanía ni para todos los guatemaltecos. Sin embargo, en los últimos 2 años ha sido visible alguna de ellas. Entonces también es importante definir que de alguna manera hemos empezado a tener algún desarrollo viable de políticas públicas en los últimos 2 periodos de gobierno. Hemos tenido esa conciencia social de que de alguna manera están encaminados los recursos hacia los más pobres, por una parte de ellos, ¿verdad? Y hay otro tipo de políticas públicas que están sin comunicación y no sabemos cuáles son, ni los efectos que esto ha tenido en la sociedad, ¿verdad? Entonces es importante dejarlo en la mesa para que ustedes lo puedan discutir la próxima semana cuando estén viendo sus temas de tesis. Características también de una política pública de excelencia. Ahí hay 11 articulados importantes. Fundamentación amplia y no solo específica, estimación de costos y alternativas de financiamiento, factores para una evaluación de costo-beneficio social nacional, consistencia interna y agregada, apoyos y críticas probables, oportunidades políticas, lugar en la secuencia de las medidas pertinentes, claridad en los objetivos, funcionalidad de los instrumentos y los indicadores. Estamos hablando de costos unitarios, eficiencia, eficacia, etc. Sí es importante, F. García, que todos están participando, les ha llamado la atención bastante. Son temas que hay que ponerlos en la discusión sobre estos temas, y es importante que todos tengan esa opción de poder discutir sobre política pública, ¿verdad? Este es un espacio que nos ha dado tanto la Universidad de San Carlos, con CIT, como el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, que vale la pena explotarlo, de verdad, úsenlo, porque vale la pena tener estos pequeños conceptos bien claros para tomar decisiones. Alguna vez o algún día ustedes estarán manejando el control del país, y con estos conceptos ya los pueden de alguna manera fortalecerlos, ¿no? ¿Cuáles son las fases o etapas del ciclo de la política pública? Ahí tenemos 10 fases, dice la comunicación, difusión de resultados, que realiza permanentemente ante la sociedad para conocimiento y participación. Aquí, si ustedes ven en el gobierno actual, esta comunicación de resultados está enfocado a algunos personajes que serán lanzados como candidatos presidenciales en las próximas elecciones. Y de alguna manera eso tampoco, desde un particular punto de vista teórico, no se vale. La comunicación es para establecer si estos mecanismos han sido de alguna manera bien ejecutados, cuál es la transparencia en la ejecución de los recursos, de alguna manera si estos logros de política se han hecho a través de un financiamiento externo o interno, porque todo tiene que tener plata. De alguna manera es importante establecerlo así. Volviendo a las fases o etapas del ciclo, la primera fase de análisis del contexto, la segunda la fase de análisis de los actores o partes involucradas e interesadas, la fase del análisis del problema, la fase del análisis del objetivo, la fase del análisis de las alternativas de solución, la fase de redacción de la política, la fase de la presupuestación, de la formulación de leyes, la fase de implementación y la fase de monitoreo y evaluación. Es importante establecer que el surgimiento de una política pública social como la que surgió hace 4 años atrás, 5 años atrás, no estaba propuesta en la política de gobierno de ese partido político. Fueron mecanismos que surgieron y se reestructuró de alguna manera el presupuesto de la nación, se restableció ese presupuesto, dándole, digamos, recursos a esa nueva política pública de diferentes ministerios. ¿Por qué? Porque esto tendría, en lugar de hacer eso, tendría que llegar al Congreso de la República, tendría que ajustar, digamos, el presupuesto general de la nación, y políticamente no era viable. ¿Qué se hizo? Bueno, se quitó del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gobernación, 1.200 millones,
y de alguna manera se estableció ya, digamos, los recursos necesarios para esa política pública y se le dio vida. En este gobierno no fue así, se creó el Ministerio de Desarrollo. Imagínense, esa es una parte bien interesante sobre el quehacer de la política pública que estamos mencionando. A estos recursos para las actividades sociales fue muy importante, ¿sí? Exactamente, Vani, de alguna manera está pegado a esta metodología. Exactamente, Edwin, es transparentar más o menos el apoyo que se tiene con respecto a esas fases. Es importante que viene precisamente del marco lógico. La idea es transparentar todo este tipo de cosas que en la realidad cuesta mucho enfocarlo. Tenemos que conocer mucho de presupuesto para ver, tenemos que ver cuál ha sido la ejecución presupuestaria y analizar qué se está haciendo para tener ese. Esa visión de la política pública. Exactamente. Lástima que estos partidos políticos la población no ha castigado a través del voto, ¿verdad? Vuelvo a insistir en eso. Esa es la herramienta que tenemos como ciudadanos, transparentar todo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos convence, lo que no nos convence a través del voto. Y Guatemala ha estado desarrollando de verdad esta participación política y ha madurado. Eso se ve en las elecciones generales, pues de alguna manera estamos conscientes, y eso creo que no va a suceder, no sé, que siempre el que queda en segundo lugar es el que le va a tocar el gobierno, y eso es bastante difícil con la madurez política que tiene digamos, el votante en este momento. Ya va a analizar profundamente más su voto y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Es interesante, digamos, que cuando hablan de políticas públicas, los partidos políticos ya presentan algunas alternativas de política pública y aquí el ciudadano es el que tiene el voto. ¿A quién le va a creer? ¿A quién no le va a creer? Es cierto, Guatemala tiene todavía un gran porcentaje de analfabetismo y eso pues de alguna manera merma la participación, ¿verdad? Claro, son políticas clientelares como ustedes están discutiendo ahí. Mecanismos de acaparación de voto y eso es una política clientelar, por supuesto. Por eso les digo, hay que evitar un montón de cosas, pero siempre y cuando podamos educar a nuestra población. Y eso de la educación está, digamos, bien difícil, entre comillas, porque es una educación política. No estoy hablando de la educación normal, la educación de saber leer y escribir. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de educación, yo me estoy refiriendo a la educación política que debemos de tener. Y sobre eso no se ha hecho nada, no hay ninguna política pública encaminada a eso. ¿Cuáles son la educación política que tenemos nosotros en un momento determinado del tiempo? 6 meses antes de las elecciones, ahí van los partidos políticos por todos lados ofreciendo de todo, ¿sí? Y una muy buena parte de la población ejerce su derecho de voto por esa política clientelar que han tenido los partidos y eso, digamos, merma la educación política que tenemos. Esa educación política tiene que surgir desde la primaria, desde primero, parte del Ministerio de Educación y ese funcionamiento, ¿verdad? Para que de alguna manera el voto se ejerza cada vez más con criterio, digamos, con decisión sobre lo que uno quiere para una Guatemala mejor. Si nos educan hacia una Guatemala mejor, ¿cuáles deben ser los principios, verdad? Entonces nosotros podemos ejercer mejor nuestro voto. Si han visto elecciones con los niños, por ejemplo, y los niños lo que les encanta más que todo son las cancioncitas y los colorcitos y de esa manera votan. Y es increíble, mucha de la población por las cancioncitas y por los colorcitos votan, ¿sí? Entonces, si vemos esa educación, no se ha desarrollado la educación política. Y eso es lo que nosotros tenemos que atacar de alguna manera. Tener esos conocimientos y algún día poder formar parte del gobierno y poder, digamos, reestructurar esto que nos va a ayudar para mejorar las políticas públicas en el país. Política pública no es hacer un chorrito donde falte.
es definir si ese chorrito, ¿sí?, aumentó el bienestar de ese lugar. Eso es lo interesante, no es simplemente llevar el agua al lugar donde se necesite, sino la idea es que si esa agua que te llevó a ese lugar tiene un producto, mejoró el bienestar de la mayoría de los guatemaltecos. Sí, es cierto, es obligar a las instancias de gobierno al cumplimiento de lo establecido en la misma, de ubicar fondos, sí. Es interesante, es un reto que se debe tener, educar a la población para establecer mejores vías de desarrollo. Exactamente. Pero vuelvo a insistir, hay una parte de la educación que se está haciendo, de verdad hay un montón de plata metida en educación. Es cierto que estamos pagando mejores salarios a los maestros, eso es importantísimo para una sociedad nuestra. Debe de alguna manera desde la educación primaria, como bien lo dicen ustedes, establecer esta rigurosidad desde el punto de vista político. Tener esa educación es vital para mejorar el voto cada 4 años, ¿no? Nosotros no hemos tenido eso. Nosotros, nuestra generación, no ha tenido esa educación política para ejercer el voto. No lo hemos podido establecer, no sabemos cómo nos vamos a ver. Mi papá me dice, pues cuando uno cumple 18 años, le pregunta al papá o a la mamá, mira, ¿por quién va a votar? Y siempre los papás me dicen voto secreto, votar por el terrazo. De alguna manera no hay una discusión entre familias para verificar la factibilidad de los partidos, pues a quién le creemos, por qué le creemos. Simplemente decimos votar porque querrás, no debe ser así. En una sociedad desarrollada, con grandes problemas, como la nuestra, que tenemos que tener eso, mínimamente poder convencer entre las familias y poder discutir hacia dónde va dirigida, digamos, nuestro voto a través de las políticas públicas. ¿Qué me han dado? ¿Qué ha pasado en la sociedad en los últimos 4 años? ¿Está mejor de verdad desde el punto de vista bien cultural de cada uno de nosotros? ¿Está mejor nuestra Guatemala de hoy o está peor? No es cuánto me ha favorecido a mí la política, sino es cuánto favoreció a la región donde estoy ubicado, al país en general. Eso es lo que tenemos que de alguna manera establecer e implementar. Es interesante verlo así. Es por eso que es interesante la charla que tenemos con ustedes en cuanto a política pública, para poder, digamos, establecer un orden de prioridad, establecer soluciones, establecer, digamos, un periodo concreto de análisis para poder, digamos, tener una Guatemala mejor. Continuando con la presentación, es interesante ver los componentes de la política pública. Tiene que ser un contenido, un programa, una orientación, un factor de cohesión y una competencia social. Y es importante que la lean bien claramente cada uno de estos temas en los cuales podemos desarrollar esta política pública. Gracias, Edwin. Creo que sí, es una parte que no se escucha mucho, a pocos nos gusta discutir de políticas públicas. Es interesante que todos ustedes discutan sobre esto. Es cierto, las políticas gubernamentales deben de descentralizarse. Las políticas municipales son muy importantes, pero vuelvo a insistir, la educación que tenemos desde el punto de vista político, en los alcaldes, en la gente que quiere gobernar un municipio, una aldea, un caserío, eso está bien difícil. Es importante darle esa cultura a los alcaldes y a la, digamos, al área y a la región en la cual se va a enfocar la política. Es cierto, desconocen y en otros casos no les interesa o no les conviene implementar una política pública. Simplemente va a estar ahí haciendo lo que otros hicieron. No le interesa más allá de tener su salario como alcalde. Bueno, son las decisiones que tenemos que tener en el corto plazo de políticas públicas. ¿Vale la descentralización de la política pública en un país como el nuestro? Sí, vale la pena, pero primero tenemos que educar políticamente a todo el país y esto es lo que no tenemos. De alguna manera es establecer esos mecanismos de funcionamiento que alteren de alguna manera el orden que hay actualmente. Sin embargo, vuelvo a insistir, esto nos falta mucho tiempo para digamos, ejercer, digamos, esas políticas públicas de cada uno de los municipios. Por eso es importante que ustedes puedan revisar las políticas públicas del año 2013 y vean cuál es, digamos, la municipalidad que tiene más fortaleza, porque ahí están los 333 municipios, qué alcalde está cubriendo, qué política pública quiere implementar, si quiere hacer una carretera, quiere hacer un puente, quiere hacer un muro perimetral, quiere hacer un hospital, quiere hacer una escuela.
De alguna manera está todo eso ahí. Pero, ¿qué es lo que no conocemos nosotros? Lo que no hay comunicación con el Estado es decir, mire, démelo pues para de alguna manera poderlo estudiar. Y no lo tenemos, tenemos que investigar, meternos a la página y después imprimir todos los documentos. Es un documento de 500 y pico páginas, porque vuelvo a insistir, ahí está el gasto. ¿Cuántos metros de construcción de una iglesia quieren hacer y cuál es el costo de construcción? Y podemos decidir cuánto vale el metro cuadrado en cada parte de nuestro país que quiere implementar a través de la construcción una política pública. Es interesante verlo así, mismo es lo que tenemos en este momento, es establecer esa orden de prioridades y poder definir la legitimidad de una política pública, porque eso es importante. Si el alcalde está diciendo que una iglesia es fundamental, es porque la presión que tiene de ese conglomerado de seres humanos que viven en ese lugar es fuerte. O sea, no hay otra forma de hacerlo. De alguna manera es importante establecerlo. Vuelvo a insistir, los componentes de la política son muy importantes: contenido del programa, la orientación normativa, el factor de coerción, porque eso es importantísimo en una política pública para que de alguna manera se implemente, y la competencia social. ¿Qué es otra cosa que no tenemos en Guatemala? Y vale la pena establecerlo: la auditoría social. En muchos lados se oye esa palabrita. Claro, esa legitimidad que está hablando Elvira, para eso está la auditoría social, es la legitimación de una política pública. La auditoría social debe existir, entre comillas. A veces la auditoría social la representa hasta el CACIF, representa una auditoría social. No tenemos establecido claramente el orden de prioridad y qué es una auditoría social, cómo la va a ejercer. Nos falta establecer quiénes son los que de alguna manera pueden interferir en una auditoría social, cuáles son los objetivos de la auditoría social. Es interesante fortalecer esos mecanismos para transparentar, como dice bien Elvira, la legitimidad de una política pública. La auditoría social me va a decir, mire, sí fue bien hecho, de alguna manera está transparentada. Nos falta esa auditoría social, digamos, establecerla y ponerla de prioridad en los organismos que necesitan ver esta implementación de esos recursos financieros en una política, como ver la Contraloría de Cuentas. Ojalá que tuviéramos, además de la parte financiera, la parte de auditoría social. Eso es lo que tendríamos que hacer, personas encargadas de establecer un mecanismo por la cual la sociedad está consciente del gasto y el gasto se hizo eficientemente. Y ahí podemos determinar la legitimidad de la política. Sí, entonces, de alguna manera eso es importante y sin embargo no tenemos ese carácter instrumental político de definir quién puede hacer una auditoría social y a quién beneficia la auditoría social. ¿Sí? Entonces es interesante ver eso. Claro, importante ver las necesidades prioritarias de un país para establecer una política y crear una política pública es fundamental. Sin embargo, vuelvo a insistir, no hay, digamos, una instrumentalización a través de la población de poder ejercer presión para una política pública. Nosotros sabemos que el país es muy vulnerable, digamos, a los cambios climáticos. Sin embargo, en todo lo que es el Pacífico y el Atlántico, las comunidades no han gritado, yo estuviera gritando por una política pública para mermar esos problemas que ya vienen en el corto plazo, ¿verdad? La sociedad no está, digamos, educada para definir, miren, aquí necesitamos una política pública que nos ayude a que no se vaya a entrar al mar, necesitamos, no sé, una política pública que nos ayude en ese sentido, lo cual no tenemos. ¿Sí? Entonces, también la voz del pueblo, entre comillas, no está, digamos, dirigido hacia las políticas públicas, está dirigido, en este momento, el grito popular está dirigido a los programas sociales. Si me toca o no me toca, ¿sí? Si voy a tener dinero para gastar o no lo voy a tener. Y esas políticas públicas que pueden ser más prioritarias, más importantes para un conglomerado más grande, más extenso de la sociedad, a través de una política que pueda, digamos, amortiguar los embates de la naturaleza o del clima. Son cosas que tenemos que discutir en la mesa, por supuesto. Y para eso sirven estos espacios muy cortos de tiempo, de verdad, pero bueno, son importantes para poder establecer algunas preferencias en cuanto a políticas públicas, ¿no? Y discutirlas con ustedes es importante.
La política pública, perspectiva relacional democrática. Es interesante esto porque lo que nosotros estamos enfocando es, primero, la prioridad que estamos en un país democrático, ¿verdad? Eso es básico, porque estos conceptos de política no funcionan en otra cosa que no sea democracia. Eso quiero que quede bien claro. Esto va a ser para democracia. Entonces, de alguna manera, esa perspectiva de ser estratégica, institucional y políticamente viable, ¿verdad? Tiene que, de alguna manera, tener esa sociedad civil, que es otra cosa que también vale la pena discutir, la sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? Este es otro mecanismo de auditoría social a través de la sociedad civil. La sociedad civil también tiene que transparentar las políticas públicas. En eso estamos muy lejanos de que esto nos puede ayudar a formalizarlo, ¿sí? Esa sociedad civil, que se escucha quiénes son la sociedad civil, desde el punto de vista de su organización, quiénes somos, dónde estamos, quién representa la sociedad civil, es un concepto nada más que una sociedad como la nuestra. Discutir estos temas son interesantes, ver auditoría social y la sociedad civil. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo se come eso? No sé. ¿Cuál es el papel que ellos tienen que tener en una sociedad como la nuestra? No lo sé también. ¿Qué parte de la sociedad está dentro de la sociedad civil? ¿Quiénes somos? ¿Civiles? ¿Será la diferencia civil y militar? No sé. O sea, son temas que hay que ponerlos en la mesa de la discusión, porque a veces para la sociedad civil la están tomando como un concepto para beneficiar a cierta parte de la sociedad, y eso no se vale tampoco. Hay que establecer bien que es una sociedad civil y una auditoría social, que de alguna manera muchas de las ONGs están recibiendo fondos por tener esto, entre comillas, como sus pilares fundamentales del quehacer, la sociedad civil y la auditoría social, lo cual es, desde mi muy particular punto de vista, algo que hay que fortalecer mucho. ¿Sí? Entonces es importante, vean estas políticas públicas, estas líneas bien interesantes. La perspectiva relacional democrática es también mucho que poder establecer. Es cierto, de alguna manera, dentro de este mecanismo nuevo de gestión por resultados de parte del gobierno, se está transparentando mucho la rendición de cuentas. Eso sí ha fortalecido bastante, de alguna manera, en estos últimos 4 años. Si ustedes ven, en los últimos 2 años ya se implementó una nueva forma de poder visualizar el presupuesto general de la nación, y eso a través de resultados, ya no está a través de programas. Entonces, esto lo fortalece a través de una rendición de cuentas más fuerte. Pero esa rendición de cuentas no significa que las políticas públicas le den, digamos, un beneficio mayor a la sociedad, aumente su bienestar. Eso no lo veo, no existe esa forma de verlo. Claro que sí, y la sociedad es una, no son varias, ¿verdad? Entonces hay que tener una política pública para la mayoría de los guatemaltecos, ¿sí? Claro, actualmente los partidos políticos opositores descalifican cualquier proyecto social, y eso es, digamos, una bandera que siempre lo hacen. Sin embargo, cuando están en el gobierno, el proyecto social vuelve a surgir nuevamente como una bandera muy importante del gobierno. Es cierto, la descalifican desde un principio, pero es muy importante establecer que en Guatemala una muy buena parte de la población es de extrema pobreza. Y los programas o proyectos sociales son fundamentales para la sociedad. Y lo tenemos que seguir, digamos, transparentando de esa manera, sí. Una de las políticas públicas que va a estar en los últimos 20 años en una economía como la nuestra son los proyectos sociales. No los vamos a poder quitar de la noche a la mañana. Sin embargo, los tenemos que reformular, reenfocar, eso sí. Y le corresponde a los partidos políticos de retorno esa reenfocación, hacia dónde van. Por eso es importante escuchar qué quieren hacer con los programas de gobierno para poder establecer qué proyecto social van a implementar. Y de esa manera poder ejercer el voto, ¿verdad? Porque ya tenemos más información. Sin embargo, es lo que tienen bien escondido, hasta que están las 14 horas ya empiezan a ver qué tipo de políticas van a implementar. No tienen ni los equipos formados. Tienen a cualquier cosa menos un interesante equipo de gobierno. Sí, es fundamental. Yo creo que teniendo un pilar fundamental entre pobreza, desnutrición y educación fortalecida plenamente, y que en los próximos 4 años nos vamos a enfocar a esas 3 cositas, pobreza, desnutrición y educación, creo que ese partido pues puede
de alguna manera, con el valor de la auditoría social, la sociedad civil, entre comillas, dejar, digamos, un qué hacer en esos 4 años interesante. ¿Qué valdría la pena volverlo a votar? Siempre y cuando la sociedad civil y la auditoría social nos den esa ayuda. Este tipo de política de los programas sociales, de mayor razón, necesita una auditoría social, por supuesto. No nos queda otra. Estos proyectos sociales o los programas sociales son los que más necesitan auditoría. Yo nunca he escuchado eso. Todos dicen vamos a gastar miles de millones, se les da 300 pesos a la gente, y bueno, es cierto. Y la auditoría social es simplemente agarrar tu camarita y grabar, ir a los lugares donde se dieron los 300 pesos, y la gente le sirve, no le sirve, desde particular punto de vista la sociedad civil lo tiene que hacer, para establecer si realmente esos 300 pesos le está sirviendo, y no incurramos en otro tipo de políticas públicas como ocurre desde el 2008. ¿Qué es lo que se ha incrementado en el año 2008 para acá? La violencia intrafamiliar. ¿Por qué está creciendo la violencia intrafamiliar? ¿Cuál fue uno de los requisitos? Miren, las mujeres son las que tienen que administrar los 300 pesos. ¿Qué hace la mayoría de los hombres, entre comillas? Me das los 300 pesos y no, mira, y empieza la discusión, la legata, el peleo, la discusión, y le vas a quitar el dinero a la fuerza. Ese es el gran problema. Tiene que haber un mecanismo y saber que nuestro pueblo es pluricultural, multilingüe, y hay que conocer la cultura de la región en la cual nosotros vamos a enfocar el apoyo de los 300 pesos. Es importante establecerlo. Es definir que de alguna manera lo requiere el hombre y la mujer. Hay lugares donde tenemos que hacerle conciencia al hombre para qué sirven los 300 pesos. Claro, la ética es importante en la auditoría social, por eso les digo que es importante establecer quiénes van en la auditoría social, quiénes son los que de alguna manera están fundamentados en esa auditoría social. Por eso es interesante. Exactamente, Estuardo, vuelvo a insistir en eso, los 300 pesos. Y si tú ves las estadísticas del 2008 para acá, se ha acelerado el problema de la violencia intrafamiliar, principalmente en lugares donde el recurso de las transferencias monetarias han llegado. Revísenla, si van a darse cuenta de que hay una política pública que hay que enfocar desde ese punto de vista. ¿Cómo disminuir eso, verdad? Bueno, la interdependencia de los partidos de turno para cumplir la política por el bien del país es importante que la puedan establecer. Por eso necesitamos políticas de nación. Eso es lo que no tenemos. Lo ideal de las políticas públicas debe de ser eso, pero bueno, tenemos que ser maduros desde el punto de vista político para poder establecer eso, y eso no se tiene. Eso es lo más difícil. Es cierto, nosotros, gracias Leonor, esa parte es muy importante, una sociedad machista, pero vuelvo a insistir, nosotros debemos de conocer claramente hacia dónde va enfocado nuestra ayuda de los 300 pesos, qué tipo de cultura está allí. Veamos, son mamco con mamche, chíes, cachiqueles, quiches, ¿a dónde va ese recurso? Y tenemos que conocer sociológicamente esa población, donde de alguna manera a veces los ancianos juegan un papel muy importante, convencerlos de que le hablen a la mayoría de los hombres, miren muchachos, valga la redundancia, esto vale la pena, miren 300 pesos más para sus hijos, sirve para esto, y que la mujer cumpla con el papel que le corresponde en esa cultura. No podemos cambiar la cultura de los pueblos de la noche a la mañana, a través del dinero, no lo podemos hacer. Entonces debemos de alguna manera concientizar a la gente que entrega los recursos de la forma en que los debe de entregar y hacia dónde tienen que ir dirigidos. A veces, de verdad, los ancianos, el Consejo de Ancianos forma, digamos, un cambio en la sociedad muy importante. Hay que, digamos, utilizarlos para fortalecer esas órdenes de prioridad con respecto a lo que nosotros queremos hacer. Por supuesto, todo esto es un problema de machismo y un problema cultural. Claro, hay una carrera que nos ayudaría mucho a esto, el trabajador social que conoce claramente cómo están las sociedades, en dónde se desenvuelve la cultura de ellos.
Y vuelvo a insistir, eso tiene que ver también con lo que es pluricultural, multilingüe. Aquí el lenguaje es muy importante. Hay que saber cómo establecer estratégicamente, institucionalmente y políticamente, que son las perspectivas relacionadas con la democracia en una sociedad, y poder establecer cómo lo podemos establecer. Exactamente, Mayra, la idea de la masculinidad, ¿se acuerdan? Que es un concepto interesante con respecto a género, debe de ser diferente. Muy bien, eso creo que es un enfoque interesante para verlo, Mayra, gracias. Y es lo que nos falta en las políticas públicas, todavía nos falta madurar. Es bien difícil de poder establecer esta orden de prioridades en cuanto a qué prefiere un Estado, cómo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que implementar. Y establecer estas prioridades es fundamental para una política pública. Ok, Noemí, ni modo, trabajo es primero también, ¿verdad? Pero bueno, nos queda todavía más de 45 minutos para poder seguir discutiendo. Esta presentación termina a las 4:30, de 2:30 a 4:30 la plática, para poder que ustedes tengan elementos para hacer sus ¿cómo se llama? Sus temarios o su tesina, en la cual poder establecer, digamos, qué quieren ustedes realizar, ¿no? Es cierto, Rosalinda, es interesante todo esto que tiene que estar. Muchas de las políticas públicas van atadas a leyes en el Congreso de la República, ¿verdad? Y bueno, vale la pena establecer también que de alguna manera el Congreso de la República también es el ente más importante en la toma de decisiones políticas. Ahí se acuerdan que lo político está en el Congreso de la República y ahí se establece el orden de prioridad de qué política queremos implementar, qué ley me va a ayudar para tener educación cívica y política. Eso es a través de una ley, o sea, la transformación de lo que es la parte curricular. Hay que de alguna manera establecerlo así, ¿verdad? Ojo con eso, que toda política pública a veces va encaminada por las leyes, ¿verdad? Y eso también es importante establecer. Es cierto, Leonor, yo espero que todos los comentarios en el chat estén siendo, digamos, de alguna manera leídos por todos, porque eso es lo importante y lo rico de esta análisis virtual que estamos haciendo, ¿verdad? Espero que sí se vean todos los comentarios de todos los compañeros. Por supuesto, hay ciertas discapacidades en este campo de trabajo, ¿verdad? Que de alguna manera vale la pena discutirlas. Ok, solo creo que sí yo estoy en enviar a todos, estoy en el icono de seleccionar y enviar a todos. Espero que todos los estén viendo la información de todos, espero que así sea. Pero no sé, yo aquí en la máquina tengo a todos visualizados, todos contestan y todos participan. Ok, Elvira, espero que la licenciada Padilla esté viendo ese mensaje tuyo, que no se puede leer entre todos, y espero que sí se pueda leer, porque está rica la discusión que estamos haciendo en este momento. Ok, Vani, tampoco tú lo puedes leer. No sé qué es lo que está pasando, pero supuestamente todos los tendrían que estar observando las discusiones de los demás. Pero bueno, si no es así, continuemos para que todos vayan discutiendo por su parte, por favor. ¿Cuáles son las tipologías de las políticas públicas? Según la Organización de Estados Americanos, Organización de Estados Americanos, son básicas, asistenciales, de protección especial y garantías. Hay políticas sociales en este tipo de cosas, atadas a las políticas públicas, son tipologías. Gracias, Rosalina, así para ver si todos pueden leer. Pero yo, como les digo, sí, cuando yo envío un mensaje, espero que todos lo lean. Voy a enviar un mensaje a ver si todos lo pueden leer, por favor.
Entonces, continuando con estas políticas, por favor. Gracias, Edwin. Bien, o sea, yo escribo si lo leen todos. O sea, de alguna manera no sé qué es lo que pasa. Ok, Mayra, este sí lo están leyendo. Por casa también esto. O sea, de mi máquina para todos ustedes, el mensaje llega a todos. No sé qué es lo que sucede, que internamente entre ustedes no se pueden leer. Pero bueno. Tipología de las políticas públicas, vuelvo a insistir, según la propuesta de la OEA, pueden ser básicas, esenciales, de protección, de garantía. Son cuestionamientos bien importantes y ahí tiene cada concepto para que ustedes puedan enfocar qué tipo de política van a implementar, si básica, esencial, de protección, de garantía. Esto es interesante para que ustedes puedan enfocar bien su tesina, por favor. Entonces es importante visualizarla, de alguna manera es vital en la presentación. Aquí está. Lógicas de gestión de políticas públicas, por favor, podemos establecerlas como lógica temporal y horizontal según el espacio, lógica y sectorial, puede ser de gestión de lo público y la gestión de lo privado. Por supuesto que sí. Es cierto lo que tú estás comentando, la parte de género sí puede estar, digamos, contenida, Elvira, en el tema de género. Por supuesto, en protección especial. Ahí está, digamos, conceptualmente que se puede realizar una política pública en todo esto, por favor. Es importante. Gracias, Rosalinda. Sí, ya estamos leyendo y escuchando lo que se está enviando. Espero que entre ellos puedan estar discutiendo también sobre lo que estamos platicando. Entonces, esta lógica de gestión es importante, ¿verdad? Hacia dónde van a implementar las políticas públicas, territorial, dónde estamos, sectorial, a qué tipo de sector de la sociedad estamos implementando, y si viene una gestión de lo privado, viene una gestión de política desde lo público, desde lo privado. Entonces, son mecanismos interesantes de opción de las políticas públicas en los cuales podemos determinar hacia dónde van sus objetivos claramente definidos y poder, con esta lógica de políticas, establecerlos, ¿sí? Edwin, sí, creo que la mayoría tiene que estar enfocadas a políticas públicas, puede ser de género, puede ser de diferentes temas con los cuales el diplomado tiene su nombre, ¿sí? En lo que son políticas básicamente sociales entraría en la gestión de lo público, básicamente tener que definir la extensión territorial y el sector, que va a ser, digamos, hombres, mujeres, etcétera. Entonces es importante definirlo, ¿no? Con lo de las políticas públicas, vuelvo a insistir, yo creo que vale la pena que la mayoría de las oficinas estén enfocadas en políticas públicas. Por eso le estamos dando mucho énfasis en eso, pero también hay políticas, digamos, que van a estar enfocadas hacia los temas del diplomado, o sea, género, está finanzas, está políticas públicas propiamente dichas, etcétera, que de alguna manera son fortalezas que tiene el diplomado, ¿no? Entonces es importante definir esto la otra semana con la licenciada Padilla. Claro que sí, es importante lo que están mencionando acá en el chat. Es interesante que de alguna manera lo puedan establecer de esta manera, ¿verdad? Bani Oliveros, por ejemplo, es cierto, hay ONGs que son organizaciones no gubernamentales que apoyan desde lo privado las políticas públicas, por supuesto. De alguna manera tienen recursos públicos que de alguna manera tienen que ser transparentados a través de las organizaciones no gubernamentales y evitarse todo el problema de poder ejecutar eficientemente, ¿ya? Y poder establecer, digamos, las prioridades de las políticas públicas a través de las ONG. Por supuesto que sí. Por supuesto, de alguna manera así es tipificar las políticas públicas en estas cuatro, digamos, formas de verlos de la ONG son, digamos, fundamentales.
también esa gestión de políticas públicas y poder determinar el ciclo de las políticas públicas. Y, digamos, este esquema es interesante que lo puedan ustedes quedar bien claro, digamos, la identificación o definición del problema, que ya había discutido esto con ustedes, que es la identificación del problema, luego la formulación de alternativas para solucionar el problema, luego la adopción de una alternativa que solucione el problema, la implementación de esa alternativa seleccionada y la evaluación de los resultados obtenidos. Es importante este ciclo que les va a servir para la determinación de su vecina. Este es mi caso, espero que todos los están viendo, espero que sí, estén viendo este ciclo de la política para poder, digamos, de alguna manera abordar su tema en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, ahí, vuelvo a insistir, toda política pública surge a través de la definición de un problema. Ahí se acuerdan que una política pública trata de aumentar el bienestar de la mayoría de los guatemaltecos. Y vuelvo a insistir, aumentar el bienestar no significa tener más dinero en el bolsillo, sino simplemente no usar el dinero en las cosas que no se deben usar. Por ejemplo, tener buen transporte, voy a gastar un quetzal nada más, voy a gastar 5 quetzales porque el transporte está paralizado. Entonces, si el transporte es paralizado, tengo que definir un problema, y ese es el problema en la zona 18. Ok, ¿cuál es la solución de ese problema? ¿Qué debemos de enfocar ante ese problema? ¿Cómo formulamos alternativas para evitarnos ese problema? Eso es lo que tenemos que enfocar. Porque ya tenemos transparentado el problema. Vani, fíjate que no necesariamente esta es una primera metodología para realizar su tesina, no necesariamente. Lo importante aquí es simplemente establecer que a través del análisis de las políticas públicas podemos nosotros elaborar una tesina. La metodología a utilizar se les va a dar la próxima semana, como les había dicho la licenciada Padilla al principio del curso, ¿verdad? Hace 2 horas, 2:30 de la tarde. En donde tendrían que ustedes que más o menos darles a través de una participación que vamos a tener todos en un hotel, creo que es en la Antigua, poderles definir, miren, esto es lo que de alguna manera queremos como metodología para implementarse en la tesina. Ahí es donde de alguna manera vamos a establecer. Esto de políticas públicas es simplemente darles a ustedes un plumazo de información de lo que podrían hacer, cómo lo podrían implementar, qué es una política pública, porque va enfocada hacia esto, digamos, el abordaje de este diplomado. Por supuesto, podríamos tomarlo como una primera versión, pero no necesariamente. Ese es un montón de teoría que a ustedes les va a servir para tomar decisiones. No es la metodología a utilizar. Eso que quede bien claro. Por favor, Vani Oliveros, vamos. Y aquí hay otra palabrita interesante que nos ayuda a establecer con prioridades. Ya hablamos de auditoría social, sociedad civil y ahora el capital social, de políticas públicas y el apoyo para el capital social. Hay un creciente reconocimiento de su importancia para un amplio rango de objetivos sociales, la búsqueda de equidad, de igualdad, el desarrollo social y comunitario, el reconocimiento de su papel potencial para lograr una participación en la configuración de la gobernabilidad local y de procesos colectivos de toma de decisiones. Y es preciso abrir espacios para que cualquier actor y en cualquier momento pueda proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo del capital social. Es importante, digamos, qué es capital social, cómo vamos a medir el capital social, cuál es la prioridad de un capital social, ¿verdad? Y hablamos de 3 temas muy importantes: sociedad civil, auditoría social, capital social. ¿Qué es el capital social? ¿Cómo lo mido? El capital social surge de la implementación y la puesta en marcha de la implementación de una política pública. Cada vez que una política pública, por ejemplo, un chorrito, es puesto en un lugar donde antes no había, el capital social de esa región aumenta. ¿Sí? Ya no va a tener usted que estar comprando su agua. Entonces el capital que usted maneja va a ser cada vez más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado le suplió a usted la necesidad de ir a comprar agua a través de
una buena política pública de la implementación de agua en todo ese lugar donde necesitaban el agua, que tenían que comprar o tenían que ir al río a traerla. Eso requiere de tiempo para que la gente vaya a traer el agua al río, y eso pierde, digamos, de alguna manera, trabajo que podría ser más remunerativo que ir a traer agua. Tienes que tener cuidado. Yo voy a poder implementar un capital social y sé dónde hay un capital social y le puedo dar seguimiento a las políticas públicas a través de los indicadores. Si no tengo indicadores, no lo voy a poder hacer. Entonces, es importante que todos, digamos, tengamos bien claro en qué momento se forma el capital social, en qué momento es importante analizar la sociedad civil, y en qué momento la auditoría social es fundamental. ¿Sí? Todo para que las políticas públicas tengan, digamos, un enfoque definitivo en el aumento del bienestar de la mayoría de los guatemaltecos. Por desgracia, el único instrumento que sirve a nivel internacional para ver si hay aumento del bienestar o no es el ingreso per cápita. ¿Sí? Ya sabemos que el que tiene $1 diario está en extrema pobreza, el que tiene $2 diarios está en pobreza. ¿Sí? Entonces, esos mecanismos, esa forma de podernos medir está bien lejana de la realidad. Sí, a veces con $1 se vive inundado, pero en otro no. Entonces hay que tener cuidado de que es $1, que son $2, para poder medir, entre comillas, el potencial de bienestar en la sociedad. No es simplemente con tener dinero en el bolsillo que voy a estar mejor desde el punto de vista práctico, no es necesariamente eso. ¿Sí? Cada uno valora el dinero como de alguna manera ha sido educado. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con respecto a qué es el aumento del bienestar. Hay políticas públicas para el apoyo al capital social, sí, hay prácticas estratégicas, prácticas de prevención, prácticas de red, prácticas participadas de esta inspiración ciudadana. Todo esto es a través de ¿qué? De instrumentalización de indicadores. La exclusión tiene un carácter estructural, las acciones públicas deben tener que ser estratégicas, es decir, deben priorizar elementos que permitan debilitar los factores que causan marginación y precariedad. ¿Cómo voy a medir esos factores? A través de indicadores. ¿Cómo voy a medir la marginación y la precariedad? A través de indicadores. Esto es, digamos, fundamental que ustedes tengan bien claro. Prácticas de prevención e inserción desde la óptica comunitaria. Las acciones que deben tender a realizar procesos de promoción, prevención e inserción, fortaleciendo vínculos y redes organizacionales, sociales, laborales, productivas y comunitarias, es a través de indicadores. ¿Cómo voy a poder yo ver ese proceso de promoción en el área comunitaria, en el área productiva, en el área laboral? A través de indicadores, a través de llegar y preguntar y definir indicadores sólidos, que en ese lugar hay una promoción y prevención muy fuerte en las áreas A, B y C. Prácticas de red integradas, transversales, de proximidad. Las políticas deben formularse desde una visión integral con una coordinación flexible que permita su adecuación a las condiciones particulares del entorno social y comunitario. Bueno, ¿cómo voy a poder medir? A través de mi cuenta. Insisto, cada vez que yo pueda, digamos, capitalizar el capital social, valga la redundancia, es a través de medir los indicadores pertinentes de las políticas públicas, que establecen prioridades, establecen orden de prioridad. ¿Sí? Entonces, es importante que todos, de alguna manera, establezcan estas fases o vinculaciones importantes para analizar el capital social. Todos me escuchan porque veo que ya no participaron. ¿Estamos bien? Hasta ahora vamos entendiendo todo. Por favor, contesten en el chat si todos estamos bien. ¿O se cortó la comunicación? Ok, qué bueno que todos están escuchando, pero solo parece que hay una persona que no. Patricia, ¿tú no tienes audio?
Gracias, Verónica. Por eso no han participado mucho. Esperemos que así sea. Gracias. Gracias, Elvira. Perfecto, entonces, qué bueno que todos están escuchando y que les llama la atención, no han participado porque están asimilando información. Espero que esta presentación ya está en para que ustedes lo puedan copiar en cada una de sus máquinas o en sus USB para que la puedan discutir, digamos, entre ustedes en el momento en que platiquen sobre sus vecinas, ¿verdad? Es interesante hablar sobre las redes temáticas de apoyo a la gestión pública, de políticas públicas, por favor. Se constituyen en torno de una política específica, se identifican a los actores sociales y mediadores de la acción social y política, tienen una visión de tiempo limitada, identifican a las fuentes de recursos, tienen objetivos precisos en el tiempo. Ok, Elvira, ahora sí ya tienes este audio. Ok, gracias. Entonces, ojo con estas redes temáticas que de alguna manera tienen que visualizar la gestión de las políticas públicas en su implementación. Es interesante esta gestión transversal. Mucha gente no sabe qué es transversal. ¿Por qué una política es transversal? ¿Por qué esa política de transversal? Una política transversal cuando aplica a muchos sectores, ¿sí? Dice la no existencia de un centro jerárquico capaz de fijar procesos que gobierno de forma monopólica. La interdependencia no se trata solo de pluralismo de más actores, se trata sobre todo de dependencias mutuas entre estos actores. Una cierta institucionalización en el sentido de menos estructura de términos. Entonces, es importante que ustedes revisen bien el concepto de transversal. Por favor, de alguna manera tienen que estar bien seguros teóricamente que es lo transversal, porque a veces hay políticas públicas transversales que tocan género, tocan deseo masculinidad, tocan transvestismo, etcétera, etcétera. Hay diferentes políticas públicas que se enfocan a más de una necesidad, varias necesidades, por ejemplo. Es importante que ustedes visualicen teóricamente muy bien el concepto transversal, por favor. Es interesante para que ustedes puedan avanzar en el término. La agenda gubernamental, como lo habíamos dicho, Centro Montesinos, México, en el año 2002, dice que la incorporación de los asuntos a la agenda se presenta como un proceso de concurrencia entre múltiples actores, con diferentes prioridades, visiones, intereses y preferencias, interactúan entre sí, generando consensos, pero también conflictos que politizan la formulación de un problema público, que culminan con la deliberación gubernamental de colocar o no como un asunto de su agenda, pero también depende de la eficacia que adquiere la presión social para lograr que el gobierno incorpore o no políticas públicas. Pues ahí hay varias cosas interesantes. La palabra presión social. Eso es fundamental para el surgimiento de una política pública. Ahí se acuerdan que la presión social tiene que dar vida, como dijo la licenciada Padilla, leyes, ojo, ya con una ley tener esa parte, digamos, dogmática para poder establecer una prioridad de política pública, y esa prioridad de política pública tener de alguna manera que incorporarle gasto, incorporar más presupuesto general de la nación para darle vida a este tipo de leyes. Es importante establecer también que muchas de las leyes que Guatemala actualmente está implementando no tienen la parte del financiamiento que incorpora, digamos, establecerla como ley cada una de ellas. ¿Cuánto vale, digamos, establecer claramente una ley de femicidio? ¿Cuál es el costo para que la ley de femicidio, digamos, tenga vida? Hay que tener un edificio, hay que ponerle abogados, hay que ponerle penalistas, hay que ponerle una serie de recursos con los cuales no se cuentan. Yo necesitaría que cuando una política pública sea implementada, ¿cuál es el costo de su implementación? Necesitamos 5 fiscales, necesitamos un edificio, necesitamos una juez, necesitamos diferentes sucursales en todos los departamentos. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Nadie le interesa el costo de las leyes que el Congreso de la República actualmente está, digamos, dándole el voto de confianza y dándolo como ley.
muy difícil. Establecer ese orden de prioridades, por favor, es fundamental. Si hay una presión social por una política pública y esa política pública necesita una ley y esa ley tiene que tener un costo, ese costo lo perdemos todos los guatemaltecos y debemos saber de cuánto es. Es interesante establecer eso, sí. ¿No lo tenemos? No. Hay leyes que sabemos que están, pero no es su costo real. Solo implementar una ley de cualquier tipo requiere de un nuevo presupuesto general de la nación, porque requiere de una persona que lo implemente, personas que lo implementen, recursos de todo tipo para implementarla. Es fácil levantar la mano y establecer una política pública, es fácil, demasiado elemental, levantar la mano y listo. Pero todo eso requiere de un bagaje de recursos financieros, humanos y de otra índole para hacerlo. Y eso es lo que no tenemos. Por desgracia no lo tenemos. Entonces hay que tener, digamos, de alguna manera establecido este orden de prioridades que de alguna manera es importante para establecerlo. Ok, Patricia, estamos, ya está, de alguna manera así es. Ok, o sea, la licenciada Rosalinda ya nos indicó cuál es el problema del ancho de banda de cada uno de ustedes para que todos puedan estar visualizándose en el chat, ¿no? Si eso es así, pues disculpas, cada uno tiene su diferente banda, ¿verdad? ¿Qué es agenda política? Pues ya hablamos de política pública, pero sin agenda política de corto, largo, mediano plazo tampoco, digamos que la sociedad va a estar enterada de cuáles son los mecanismos o las nuevas ideas de política pública que tiene un gobierno. Cuando se habla de agenda se hace referencia a prioridades en torno a problemas que son asuntos de interés general. Debe atender básicamente un gobierno en todos los ámbitos de su gestión gubernamental. Entonces, cuando se habla de agenda política se entiende por tal los aspectos o asuntos a los que un gobierno dará especial atención e importancia y dedicará buena parte de sus esfuerzos y recursos. Por lo mismo, los compromisos internacionales en dichos asuntos o en otros que afecten, como la política fiscal, deben establecerse en función de las prioridades de los países. Una agenda es un proceso complejo en el que intervienen un conjunto de actores que interactúan coyunturalmente en torno de la problematización de un asunto atendible, con el fin de convertirlo en un asunto político. Ojo, entonces es importante que todo lo podamos definir. Ahí se acuerdan que esto es vital. Es interesante que es una agenda política, para que todos tengamos, digamos, alguna prioridad. Claro que sí, es importante, mira lo que tú dices, ¿no? Es interés partidista, sino un bienestar social, entonces es interesante poderlo discutir, ¿verdad? Claro, Rosalinda, eso es importante ahí, esos 50 o 60%, hasta más son, o sea, que de alguna manera falta la asignación de los recursos y ahí lo importante es priorizar los problemas del país, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, Estuardo, aquí lo que nos falta, digamos, con esta dificultad de que sabemos todos que son los recursos financieros, ¿no? Generar políticas públicas en donde el deseo y la actitud son fundamentales para su determinación. Y bueno, ya sabemos que lo financiero es lo más crítico en las políticas públicas en las cuales tenemos que enfrentarlo de alguna manera, ¿no? Hay que tener esa agenda política amarrada a todo esto. Es interesante ver que en los próximos meses, más o menos 6 meses, vamos a tener ya esta efervescencia de las elecciones para el próximo gobernante en Guatemala y ojalá los partidos políticos sean cada vez más serenos, le llamaría más
cultos, entre comillas, de definir cuáles son sus prioridades de política pública y cuánto cuesta la política pública que quieren implementar. Los 4 años son para eso, hablar transparentemente. Es muy difícil con las actitudes que se están tomando en el Congreso de la República que los presupuestos generales de la nación cada año le den vida. Simplemente dicen no estamos de acuerdo y le vamos a dejar el anterior presupuesto vigente, y eso no se puede hacer. Hay que acordar que Guatemala tiene una tasa de crecimiento poblacional de más del 2.6%. Y si hay más gente, hay más prioridades, hay más problemas, necesitamos más recursos para enfrentarlos. Y si mantenemos un presupuesto sin modificaciones, manteniendo el mismo presupuesto del año pasado, con una ejecución del 95%, por favor, necesitamos mínimamente que el Congreso atienda, digamos, las problemáticas fundamentales del presupuesto, que lo lean, que lo entiendan, que lo interpreten, y que le den la vida a las políticas públicas que se prioricen en el Congreso, cosa que no se escucha, ni se analiza. Entonces, muy poca gente conoce, digamos, cuáles son las políticas públicas de los 66,000 millones que estamos gastando, 67,000 millones. ¿Hacia dónde van dirigidos? Una buena parte es para pago de deuda, ok. Pero hay un 10-15% que son políticas públicas. ¿De qué políticas públicas estamos hablando? ¿Están en su agenda política? ¿Estaban en su política de corto, mediano o largo plazo? ¿O son políticas que surgen de la nada? Que surgen por intereses de algunos grupos sociales. Eso es lo que no entendemos. Es cierto, Mayra, también hay que analizar cuántos diputados conocen las políticas. Por supuesto, hay algunos que solo levantan la mano, ¿verdad? Y eso es lo que no tenemos. No tenemos, digamos, una conciencia ciudadana de definir, bueno, yo puedo ser diputado o no puedo ser diputado. ¿Será que tengo dinero para hacerlo? Y es irónico, pero esa es la verdad, es cierto, Mayra. Es totalmente irónico lo que pasa en un país como el nuestro, pero eso es lo que pasa. Tenemos que saber vivir con esto, sí, por supuesto. Aquel que quiere de verdad ser diputado de este querido país debe de estar consciente de sus fortalezas y sus debilidades. No solo porque tengo 1,5 millones de quetzales se lo voy a dar al partido político para que me ponga en primer lugar, no. Además de 1,5 millones, porque ni modo, así es la vida. Además de 1,5 millones, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que fortalecer? Pues tengo que conocer cómo hacer políticas públicas, cómo voy a favorecer a mi país por ser diputado, etcétera. Conozco la realidad del pueblo el que me eligió, sí, lo voy a ayudar para que salga de ese problema que tiene y aumentar su bienestar, pues sí, ese es el problema que no tenemos. Hay que cambiar de actitud y hay que cambiar, digamos, los requisitos para ser diputado. Eso es claro, o sea, ustedes lo están diciendo, ustedes están en el chat discutiendo sobre esta problemática. Y es importante definirlo, pues. Para ser diputado, como niño, debe tener en relación un doctorado en gestión pública. Eso es lo que uno quisiera, gracias a Dios. Algunos de nosotros podemos estudiar esto, pero no toda la población es así. Tenemos que saber qué población tenemos y escoger a los mejores. Pero ¿cómo los podemos escoger? Simplemente a través de la plaza son escogidos por los propios partidos políticos. Es bastante difícil definirlo de esa manera, pero bueno, las decisiones son tomadas dentro de la agenda política y eso es prioridad para cada uno de los que vamos a votar. El curso es importante, ese diplomado, no es una idea de diplomado. Darles a ustedes estas herramientas que conozcan, poder tener perfiles de discusión. Es interesante si también esos intereses partidarios prevalecen en la toma de decisiones, por supuesto. Conocemos la problemática, esa es la idea del diplomado, que conozcamos la problemática. Cuando a ustedes les toque hacer gobierno, cámbienla, esa es la idea. Nosotros lo único que tenemos que hacer es transparentar lo que están haciendo los partidos políticos en este momento. Si ustedes, gracias a Dios, en algún momento llegan a formalizar un partido y pueden modificarlo y poder aumentar el bienestar de la sociedad, porque ya tienen el conocimiento, pues bienvenido. Pero a veces no se tiene ese tipo de documentos. Entonces, lo que dice sí, para priorizar recursos para la implementación de una política pública en cuestión de riesgo, debe de coordinarse institucionalmente, se debe aprovechar los recursos de la CNT que trabajan en riesgo, por supuesto. Vuelvo a insistir, todos estos, nosotros tenemos algunas soluciones para la implementación de las políticas, pero que lleguen nuestras ideas al Congreso y que el Congreso las tome en consideración,
hay mucha tela que cortar. Pero es importante establecer estos mecanismos, ¿sí? Por favor. Lo mínimo vital que nosotros aquí como diplomados les podemos dar, como docentes diplomados, lo mínimo que tenemos obligación de entregar a ustedes es información. Información y poderla trasladar a ustedes eficientemente. Es todo lo que somos nosotros acá. No estamos haciendo otra cosa que eso. Es importante que ustedes lo discutan y gracias por las 2 horas, ya estamos en el límite vital de todo esto. Gracias Edwin, que el diplomado está buenísimo, dice Edwin, pero bueno, es bueno que estamos enfocados a estas realidades, ¿verdad? Claro, es interesante desde el punto de vista de ustedes enriquecer este conocimiento, ¿verdad? Y estas presentaciones es lo que queremos hacer, darles una ayudadita, simplemente un enfoque en lo cual podemos nosotros avanzar. Y quiero dejar esto último, que es una agenda ciudadana, ¿sí? Es una experiencia que desarrolla el poder de las organizaciones y de los ciudadanos, ¿sí? Capacidad de participar y proponer y decidir más allá del voto, de los partidos aprovechando y trascendiendo el momento de la selección. Esto es importante, por favor, además de una agenda política, tenemos que tener una agenda de ciudadanía. Y esto lo corresponde a nosotros cada vez que ejercemos el voto. Y muy interesante de todo esto es que ustedes participen en el chat. Gracias por su participación. No sé si Rosalinda tiene algo que discutir con ustedes en estos 5 minutos que nos quedan. Le dejo en el uso de la palabra a Rosalinda y ojalá por escucharme y compartir lo que yo pienso acerca de estos temas sobre esta presentación que les hemos dado para que ustedes tengan bagaje instrumental de una política pública teórico, porque ojalá podamos hacer una política así ya en el pizarrón con datos, cifras, etcétera, ¿verdad? Y gracias Eleonor y les vamos a dejar aquí con la licenciada Padilla. Muchas gracias. Bien, agradecer al licenciado Ramón Blanco la tarde de hoy. Muy interesante, la verdad es que estamos muy contentas y contentos porque pues hoy se conectaron más participantes y pues eso ya es para nosotros una gran motivación porque estamos viendo que pues están conectándose nuevamente y queremos también decirles que pues vamos a estar pendientes de darle la fecha la otra semana, yo digo que el lunes, para confirmarles la sesión del lineamiento que les vamos a dar para la oficina y pues estamos en el proceso de recuperar alguna de las videoconferencias anteriores con el efecto que pues la docente pueda nuevamente poder grabarla, por lo menos una de las 2 docentes pueda grabar una de las videoconferencias. Bueno, esto de que pues ustedes puedan repasar los conocimientos adquiridos. Bien, muchas gracias por su honorable participación y pues seguimos en comunicación. Ánimo con las tareas, ya vamos a avanzar. Muchas gracias y gracias también al ingeniero Edgar Rubén Sabán, que él es el que nos apoya en la parte técnica de aquí de la Dirección de Informática de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que es pues la que nos apoya. Dígame, varios Rivero, ¿en qué puedo servirle? No puedo hacer eso. Vamos a ver cómo está la situación de este módulo. Ajá. Sí, es que me dicen que el sistema es estricto y si usted no hace la tarea, automáticamente le cierra les deja tiempo y entonces si usted no hace la tarea y la sube, entonces ya no le permite hacerla, pero vamos a ver si después le damos al final de las conferencias, les vamos a dar un espacio para que ustedes pues, puedan subir las tareas, ¿verdad? Esa es el sistema así bien escrito. Bien.
Sí, vamos a darle chance, por supuesto, que completen sus tareas, solo que esta vez pues vayan preparándose para que cuando veamos el espacio, ustedes pues ya las tengan listas y las suban. Ese sería el objetivo. Sí, desde el módulo 2 me parece que Miriam Maldonado no dejó tareas, pero de todas formas yo voy a confirmar sobre esta situación, yo les mando un correo. Ajá. Ah, bueno, yo voy a platicar con la docencia en relación al tema de las tareas del módulo 2, ¿verdad? Ah, bueno, yo estas tareas del módulo 2 dice que no aparecen. Bueno, voy a platicar yo con Miriam Maldonado respecto a este tema para ver qué me dice ella al respecto, ¿verdad? Por eso es interesante las inquietudes que ustedes expresen sus inquietudes, ¿verdad? Ujú, claro. Voy a ver esa situación entonces. Bueno, si no hubiera otra inquietud, sí, está bien. Yo voy a enviarles el correo de la licenciada Maldonado y ahora el licenciado Ramón Lang dice que solo 5 le han enviado las 3. Ajá. Bien, también voy a revisar lo de las tareas del módulo 2. Bien, y vamos a ponernos de acuerdo en qué momento les damos el chance para que ustedes las puedan subir, ¿no? Vamos a revisar lo de las tareas del módulo 2. Ujú. Entonces sí, hay que tomar nota que el periodo que tenemos, en ese periodo tenemos que subir las tareas. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Bien, si no hubiera otra inquietud, pues entonces me despido de usted.